Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en una oración para dar inicio a nuestro segundo servicio presencial. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios por la semana pasada, como pudimos tener el primer servicio y ahora este es el segundo. Y obviamente seguimos, miren, aquí tengo mi cubrebocas, seguimos cada una de las reglas sanitarias para protegernos los unos a los otros. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia a esta hora para poner en tus manos el servicio y poner en tus manos pues todo lo que hacemos, los cantos para alabar tu nombre, para glorificarte. A nuestros corazones, nuestros espíritus los ponemos en tus manos para que nuestra adoración, nuestra alabanza pueda salir de corazones dispuestos. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra vida. Y también ponemos en tus manos a cada uno de los presentes, que tú nos guardes. Queremos seguir las reglas para no contagiarnos, no contagiar a nadie, pero también, obviamente, como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no guardas nuestra vida, pues en vano será que podamos seguir cualquier regla sanitaria. Gracias, Dios, porque tú siempre estás al pendiente. Y ponemos todo este servicio y a cada uno de los presentes en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues así es como estamos dando inicio a nuestro servicio de hoy. Y pues los que están aquí, que sean bienvenidos, pero también ustedes que están en casa. Gracias por la amabilidad de su atención. Gracias por permitirnos entrar. No sé cuál es el gusto, el gusto de cada quien. Algunos quizá tienen su televisor en la sala, otros quizá prefieren ver la predicación y todo en la cocina, en algún espacio ahí en la cocina, quizá en el teléfono individualmente, pero lo importante es que haya una conexión para que podamos juntos alabar, juntos aprender la palabra, juntos orar unos por otros. Y que sean todos bienvenidos el día de hoy. Voy a dejar este lugar para mi esposa, para que venga y comparta con nosotros una lectura de la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 42 al 50. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Gracias. Vamos a continuar y lo que sigue pues es la alabanza para nuestro Dios.
Y voy a dejarle este lugar a nuestro hermano Hilario Cortés para cantar con él. ¿Lo pone? Bueno, ándale pues. Sí. Ahí está. Bien, hermanos, pues es un gusto estar nuevamente aquí y mayormente el mío que voy a dirigir estos cantos. Vamos a cantar el primero basado en Habacuc, capítulo 3, los últimos versículos de esta oración de Habacuc. Nosotros lo hemos hecho canción. Cantemos. Cantamos. Aún en esta contingencia, el Señor es bueno y ha sido bueno con nosotros. Disculpen, hermanos, pero esto es muy incómodo para estar aquí al frente y creo que estamos a una buena distancia de los que están presentes. El más cercano es a 3 metros, es que, perdón, me lo voy a quitar. Vamos a cantar el siguiente, basados en el Salmo 66. Vamos a cantar casi los 3 primeros versículos. Vamos a cantar aclamada a Dios con alegría. Cantemos. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza.
cantemos otras 2 veces. Es cortito este canto. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Pues qué bueno que están cantando con nosotros allá donde cada uno de ustedes esté. Y pues los que estamos aquí nos están ayudando a cantar. Vamos a cantar este otro. Ojalá y podamos vencer por un rato nuestras emociones y podamos cantar este bonito canto. Misioneros de Berea, perdón, misioneros de mi tierra. Cantemos. Por los caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Oh Señor, cuán hermosos son los pies de los que llevan el Y Evangelio. hace discípulos a todas las Bendice los etnias. guardas, susténtales en todo. Estos hermanos que han ido por todos estos lugares. Cantemos. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Bien, hermanos, el siguiente canto es un poquito más aprisa de lo que estamos acostumbrados a cantar.
a cantarlo. Pero ojalá y podamos cantarlo acoplándonos, acomodándonos realmente al tiempo que debe ser. Vamos a cantar La Sal de la Tierra. Cantemos. Aleluya. De la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Aleluya, vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Entonces pues salgamos, dejemos las bancas y vayamos. Otra vez cantemos. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. Amén, amén, amén. Bueno, dice la hermana Elizabeth García que es un programa en vivo. Así es de que si algo sale mal, pues ahí discúlpenos, perdónenos esta y las que sigan. Vamos a tener algunos anuncios y voy a pedirle a nuestra hermana Irma Montes que nos haga el favor. Buenas tardes, hermanos. Los anuncios son hoy a las 2 p.m. culto infantil, igual los sábados y domingos. Ya nada más esos días los estamos tomando por las clases. El próximo sábado 19 a las 3 es el servicio presencial. Y recuerden estar orando por los enfermos, en especial por el hermano Francisco, por su familia, pues porque tienen COVID. También les pedimos que sigan orando por los demás enfermos. Ahorita no me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de Shadi también, oren por ella. Y pues sigan orando por nuestros misioneros, que Dios los cuide. Igual nuestros hermanos aquí en Saltillo, donde estén, que Dios nos siga cuidando y pues ser prudentes. Y pues recuerden, estamos en el mes patrio, disfruten con su familia. Yo cumplo años en el mes patrio, acuérdense de mí. Y eso es todo. Gracias, mi hermana Irma. No nos dijo en qué día, ¿verdad? 19, muy bien. Y no nos dijo de qué sabor le gusta su pastel. Muy bien, hermanos, pues sí, así como acaba de mencionar nuestra hermana Irma, hay que seguir orando por nuestros enfermos. Y pues no los tenemos así todos en la memoria, pero la hermana Anita
tiene problemas. No tiene nada que ver con el coronavirus de ninguna manera, pero son otras complicaciones y sí está malita la hermana. Entonces que oremos por ella, por nuestra hermana Anita. Y Francisco y Lourdes, gracias a Dios, están saliendo de su problema. Ya les entregaron los resultados al hermano Francisco y sí era COVID, pero dice allí, y ustedes ya saben esta noticia porque ya lo han leído ahí en el WhatsApp, dice que adquirió anticuerpos. Sin embargo, eso no significa que no se puede contagiar otra vez si no se cuida. Así es de que mi hermano Francisco, cuídate, no te relajes, cuídate y cuidémonos cada uno de nosotros. Bueno, quiero ahora aprovechar el tiempo para hablarles de otro misionero. Y en la lista de misioneros de nuestra iglesia, será en esta ocasión el último de los misioneros que estamos mencionando. Hemos hablado de cada uno de ellos y para la próxima ocasión, si Dios permite, si no se me olvida, o mejor dicho, las veces que me acuerde, quiero hablarles de familias de nuestra iglesia. Entonces, esto será la próxima ocasión y le pido a mi esposa que me recuerde. Si no menciono algo, es que a mí se me olvida. Muy bien, los siguientes misioneros son nuestros hermanos Manuel y Nora. Manuel y Nora conocieron a nuestro Señor Jesucristo en realidad en la infancia, cuando ellos, pues no sé qué edad tenían, pero pues eran niños, asistiendo a alguna escuela bíblica de verano, alguna iglesia, algo así. Entonces ahí conocieron al Señor Jesucristo. Llegaron a nuestra iglesia, digo nuestra iglesia porque era la que pastoreábamos mi familia y yo en aquel tiempo. Llegaron a la iglesia bautista Victoria en Cristo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el año 1999. Y ahí comenzaron a aprender con nosotros la palabra de Dios. Ahí tuvimos el privilegio de discipularles. Y cuando salimos de allí, bueno, ellos continuaron creciendo y compartiendo la palabra, compartiendo el discipulado en otros lugares donde Dios les permitía congregarse. Y han estado sirviendo en Veracruz desde el año pasado, 2019. Pero y ahí, al estar ahí, pues han estado apoyando obviamente a nuestros hermanos Francisco y Lourdes. Pero ahora Dios ha puesto en su corazón salir de ese lugar e ir a Jalisco. Nuestros hermanos Manuel y Nora van a estar en Jalisco. Probablemente por ahí en alguna fecha de octubre ellos vayan a Jalisco. En este momento están en Ciudad Victoria porque el papá de nuestro hermano Manuel pues ha estado enfermo ya de hace años, ¿verdad? Pero Dios ha permitido que nuestros hermanos Manuel y Nora estén ahí apoyando a la familia, compartiendo la palabra con ellos. Y pues oremos por la familia de Manuel y también por la familia de Nora, obviamente. Ahora, ellos tienen 3 hijos, que son Evelyn, Manuel Rogelio y Yair. Y Yair pues ya se casó con Cecilia. Para los que están aquí, en la fotografía de enfrente ellos son Yair y Ceci, y luego atrás de ellos están Evelyn, Nora, Manuel, y más atrás está Rogelio, Evelyn y Yair son los hijos de nuestros hermanos Manuel y Nora. Y en la foto central de abajo es cuando ellos, juntamente con nuestros hermanos Gabriel y Cintia, ¿verdad?
estuvieron aquí y oramos por ellos. Ellos son entonces misioneros de nuestra iglesia. Ya en la última foto pues nada más es la familia, igual los mismos, Manuel, Nora, Yair, Rogelio, Evelyn y Ceci. Oremos por nuestros misioneros. Y como les dije, ya la próxima ocasión vamos a comenzar a mostrarles a las familias de Berea para saber quién es quién en Berea. Tenemos, ¿cuántos cantos más, hermano? Tenemos un canto más y después la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Bueno, pues disculpe. Vamos a cantar y vamos a entonar un canto que habla de lo que hacemos aquí en Berea también. Pues en esta congregación, ¿qué sabemos hacer? Alaben y canten. No me lo había puesto, hombre. A ver si sí. Muy bien. Vamos a cantar este canto, hermanos, creación de aquí. Muy bien. Cantemos. Alabad a Dios toda Berea, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alabad a Dios toda Berea, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Ay, bendito Dios. Tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Si es que cantemos y alabemos a Dios. Alabad a Dios toda Berea, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alabad a Dios toda Berea, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Alaben y canten al Dios de nuestra salvación. Alaben y canten en esta congregación. Gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, ojalá que en esta ocasión podamos terminar con este pasaje de Primera a los Corintios. Y lo menciono porque los versículos del 51 al 58 ya los consideramos allá en el mes de abril, el domingo de la resurrección.
Entonces, ahora les dije la ocasión anterior que estamos considerando los versículos 35 al 50. Primera a los Corintios capítulo 15, versos 35 al 50. Y en este pasaje estamos hablando de tres cosas. Número 1, la esencia del cuerpo resucitado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Número 2, la esencia del cuerpo espiritual. ¿Con qué cuerpo vendrán? Era otra pregunta que le hacían allí a Pablo. Y número 3, la esencia del reino de Dios. Y para hablar del reino de Dios, vamos a terminar todo lo que tenemos aquí con Corintios y nos vamos a enfocar específicamente en el reino de Dios cuando llegue el momento. Entonces, lo primero que consideramos fue la esencia del cuerpo resucitado. Y aquí les hablé de el poder didáctico de las preguntas. Y las preguntas son muy importantes y podemos aprender muchas cosas. También les hablé en este pasaje del poder didáctico de la naturaleza. Cómo el apóstol Pablo usó algunos ejemplos de la naturaleza, tratando de mostrar que los muertos sí resucitan. Era una práctica común. El Señor Jesús también usaba la naturaleza para dar lecciones sumamente importantes. Por ejemplo, hablando con Nicodemo, para hablarle acerca del Espíritu, le dijo: Nicodemo, ¿entiendes el viento? ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes oír? No sabes de dónde viene ni a dónde va, etcétera, etcétera. Luego comenzamos a hablar de la esencia del cuerpo espiritual. Primero la esencia del cuerpo físico y luego la esencia del cuerpo espiritual, del cuerpo resucitado y luego del cuerpo espiritual. Y aquí también comenzamos a hablar del poder didáctico de los contrastes. Porque en la Biblia los contrastes son muy comunes. Les dije, una pequeña aclaración, no son contradicciones, sino contrastes. Y estuvimos viendo algunos ejemplos en la Escritura. Y teníamos ahí la pregunta, ¿qué es el cuerpo animal? La palabra animal en 1 Corintios, donde dice el verso 44 que hay cuerpo animal, es la palabra sujikos, y les di algunos ejemplos de cómo se traduce. Se traduce en la Biblia como natural, se traduce como animal, se traduce como terrenal. Estamos hablando de, si hablamos de una persona en relación con Dios, es alguien sin Cristo. Un hombre natural, como dice 1 Corintios 2:14, es una persona sin Cristo. Y entonces veíamos varios ejemplos de lo que es el cuerpo natural, el cuerpo terrenal, el cuerpo animal, como lo dice allí. Y la última cosa, la semana pasada, fue la siguiente pregunta: ¿qué es el cuerpo espiritual? ¿Qué es el cuerpo espiritual? Y aquí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Y para contestar esta segunda pregunta, ¿qué es el cuerpo espiritual?, tenemos que recurrir al poder didáctico de la palabra inspirada de nuestro Dios. El poder didáctico de la palabra inspirada de nuestro Dios. Dice en los versos 44 al 49, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Así también está escrito. O sea, para mostrar qué es el cuerpo espiritual, entonces Pablo recurre a la palabra, a lo que está escrito. El poder didáctico de la palabra implica tener al más excelente maestro.
Y el más excelente maestro es el autor de las Escrituras, o sea, el Espíritu Santo. Él es el que escribió la Escritura, Él es el que inspiró la mente de los hombres que escribieron la Escritura. Entonces, ¿cuáles son las bondades? Algunas bondades de este excelente maestro. Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos 10 al 13 nos dicen de esta manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La palabra de Dios, las cosas de Dios, sus pensamientos, todo lo que Dios quiere que sepamos, Dios nos lo ha revelado y dice aquí por el Espíritu. Y está escrito con una E mayúscula, obviamente se trata del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Noten esta frasecita: para que sepamos. No dice para que adivinemos, no dice para a ver si le atinamos o algo así, no, dice para que sepamos. Habla de certeza, de seguridad. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este libro es el libro de Dios, de manera que es un libro espiritual. Ahora, es una buena ilustración. Miren, es físico, es tangible, es palpable, es visible, pero es espiritual. Este es un libro espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es de Dios. Porque es de Dios. Por eso es espiritual. Ahora, este pasaje que acabamos de leer dice que el Espíritu Santo nos revela aún lo profundo de Dios. Así dice el verso 10. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solamente el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios. Dice aquí en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay un dicho muy común que dice, solo el que carga el costal sabe lo que lleva adentro. Entonces, solo uno puede saber su propia carga, sus angustias, sus goces, lo bueno, lo malo, etc. De la misma manera, solo el Espíritu Santo de Dios sabe las cosas de Dios. Ahora, como hacíamos énfasis en el verso 12, el Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros sepamos las cosas de Dios. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. Y también hay un método, hay una manera que el Espíritu Santo usa para darnos a conocer aún las cosas profundas, para darnos a conocer las cosas de Dios. Y el método, la manera se ve en el verso 13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, tenemos que comparar la Escritura con la Escritura, lo espiritual con lo espiritual. Entonces, el poder didáctico de la palabra requiere al más excelente maestro, implica al más excelente maestro que es el Espíritu Santo, pero también implica la más excelente actividad
actitud, la más excelente actitud. Un alumno con una buena actitud siempre va a aprender. Un alumno con una mala actitud difícilmente va a desarrollarse. Estamos hablando de la actitud de aprendizaje y esto nos lleva a recordar una regla sumamente muy importante para el buen estudio de las Escrituras. Y es precisamente la regla de la actitud. La regla de la actitud. Lo mucho o lo poco que aprendamos de la palabra dependerá de nuestra actitud hacia Dios y de nuestra actitud hacia la palabra de Dios y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Tenemos una mala actitud para con Dios, tenemos una mala actitud para con la palabra de Dios y no dependemos del Espíritu, ¿quién nos va a enseñar? El salmista en el Salmo 119, 18 decía, Señor, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Y esa debiera ser nuestra oración cada vez que nos acercamos al libro de Dios, a este libro espiritual. El poder didáctico de la palabra también implica el más excelente método que ya leímos en el verso 13, comparar la Escritura con la Escritura. Los autores del Nuevo Testamento siempre hicieron eso, compararon el Antiguo, basaron su enseñanza en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí regresando a 1 Corintios 15, 45, dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí algo interesante, no decían, bueno, en el libro de Génesis dice, o en el libro de los Salmos dice, o en el libro de Éxodo, no. Ellos simplemente decían, la Escritura dice, así está escrito. Y el pasaje que Pablo está citando acá en 1 Corintios 15, 45 es precisamente un pasaje de Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2 y el verso 7. Dice de esta manera, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Como lo dijo Pablo, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, este libro de Génesis no nos da así detallitos de cómo el hombre fue creado, cuál fue el proceso. Pero hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 10, los versos 8 al 12, que nos dan una buena descripción del proceso creativo, del proceso de cómo Dios creó al hombre. Hay que recordar que la Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de la religión o las religiones, las iglesias, es la palabra de Dios. Y es un solo libro. Obviamente está formado por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, pero es un solo libro, una solamente, el autor, Dios, el Espíritu Santo. Entonces, al ir acá al libro de Job, al capítulo 10, específicamente los versículos 8 al 12, vamos a ver cuál fue el proceso creativo, el proceso para la creación del hombre. Dice de esta manera, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Lo primero que tenemos aquí en los versos 8 y 9
es la formación del cuerpo del hombre. Obviamente del primer hombre, del cual procedemos todos. El cuerpo fue formado del barro. Dios formó al hombre con sus propias manos, dándoles forma. Otra vez, versículo 8 dice, tus manos me hicieron y me formaron. El verso 9 es una repetición. Una de las claves del aprendizaje está en la repetición. Dice el verso 9, acuérdate que como a barro me diste forma. Después, Dios procedió a crear el alma y la vació en el cuerpo de barro que había formado. Notemos bien lo que dice el verso 10. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? O sea, las personas en el rancho que hacen queso, por ejemplo, tienen sus moldes redondos o rectangulares y ahí vacían la cuajada. No sé cómo se hace, he visto, pero no he puesto atención. Pero dice, me vaciaste como leche. Aquí nosotros diríamos como gelatina. Hay moldes en forma de corazoncito, en forma de frutas, y ahí se vacía la gelatina y se deja enfriar para que luego se pueda comer como gelatina. Muy bien, imagínense a Dios formando al hombre del polvo de la tierra y entonces vaciando el alma. A propósito, el nombre Adán significa rojo, de la tierra, por el color del barro. Ahora, les dije que el secreto del aprendizaje está en la repetición, porque el verso 11 repite lo que ya dijo en el verso 10. Dice de esta manera, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. O sea, está hablando de el alma. Dios creó el alma del hombre y entonces la vistió de piel y de carne y la tejió con huesos y nervios. De manera que primero formó el cuerpo. Podemos apreciar en esta descripción el proceso creador de cómo Dios formó el cuerpo del hombre en el verso 8 y 9. Y en segundo lugar formó el alma. La vació en el cuerpo. Y en tercer lugar, vean lo que dice el verso 12. Todavía estamos en Job capítulo 10, verso 12. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces, primero formó el cuerpo del barro, luego formó el alma y en tercer lugar, le dio un espíritu al hombre. Ahora, regresando a nuestra pregunta, ¿qué es el cuerpo espiritual? Ya entendemos lo que es el cuerpo animal, el cuerpo natural, el cuerpo terrenal, pero ¿qué es el cuerpo espiritual? Este es un libro espiritual, físico, tangible, palpable, pero es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque viene de Dios, porque es de Dios. El cuerpo de Adán, antes del pecado, era un cuerpo espiritual, físico, tangible, pero era espiritual porque era de Dios. Era un cuerpo físico, pero era espiritual porque procedía directamente de Dios. De hecho, hay un pasaje aquí en Job, capítulo 33 y el verso 4, que Adán bien podía citarlo literalmente. Job 33, 4, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Adán hubiera usado estas palabras literalmente. ¿Quién lo hizo?
El Espíritu de Dios. ¿Quién le dio vida? El soplo del Omnipotente, o sea, el mismo Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús estableció un principio bíblico en Juan capítulo 3 y el verso 6. Allá cuando estaba platicando con Nicodemo y le dijo estas palabras: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es un libro espiritual. ¿Por qué? Porque es del Espíritu. Nuestra vida, cuando es comprada por el Señor Jesucristo, con su sangre que derramó en la cruz, llega a ser una vida espiritual. Primero, nacimos de la carne y luego nacimos del Espíritu. Ahora, pensemos brevemente en Adán. Adán no nació de la carne. Su cuerpo no fue gestado por 9 meses en el seno materno de ninguna mujer. Dios lo formó del polvo. No nació de la carne. ¿Quién lo formó? Dios. Ahí estaban las 3 personas de la Trinidad trabajando en la creación de Adán. De manera que Adán nació de Dios, nació del Espíritu. Y así es como decimos que antes del pecado, Adán tenía un cuerpo espiritual. Físico, pero espiritual. Espiritual porque era de Dios, porque venía de Dios. ¿Cómo era el cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos? Allí en el libro de Lucas, capítulo 24, los versos 36 al 39, tenemos aquella narración de cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos. De hecho, en mi Biblia el título dice: Jesús aparece a los discípulos. Y dice en el verso 36, Lucas capítulo 24, verso 36 al 39, dice de esta manera: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Qué interesante. Ellos no son occidentales, ellos son orientales. No es un chiste. Nosotros aquí podemos decir: ¿viste un espíritu? Oye, un espíritu no se ve. La gente dice: ay, el ánima del purgatorio. No se ve. Pero el lenguaje de ellos es diferente. Sin embargo, dice, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, verso 38, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús cuando resucitó? Jesús tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo de carne y huesos, pero hay algo especial en ese cuerpo de Jesús. Con ese mismo cuerpo ascendió a los cielos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, Hechos 1, 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 3 días y 3 noches
estuvo sepultado su cuerpo, al tercer día resucitó. Con ese cuerpo resucitado, en ese cuerpo resucitado anduvo apareciéndose con sus discípulos por 40 días y luego ascendió a los cielos. Ese mismo cuerpo, y ese mismo cuerpo vendrá. Así como se fue, así vendrá. Hay un pasaje en el libro de Zacarías que dice que le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ahora, regresando a 1 Corintios, vamos a ver los versos 51 al 53, porque aquí se dan tres características de un cuerpo resucitado, de un cuerpo de un creyente en Jesucristo resucitado, y esas son las mismas tres características del cuerpo resucitado de Jesús. Dice versos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que estas tres características forman parte del cuerpo resucitado de Jesús. Tenía un cuerpo transformado, tenía un cuerpo incorruptible y tenía un cuerpo inmortal. Transformado, incorruptible e inmortal. Recordando el pasaje de Lucas, cuando Jesús se presentó por primera vez delante de ellos, pensaron que veían un espíritu. Pero Él les dijo, miren mis manos, miren mis pies, palpen, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Es un cuerpo físico, tangible, visible, pero es un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Así como este es un libro espiritual, dice Romanos 7:14, la ley es espiritual. De la misma manera, el Señor Jesús es espiritual, porque todo viene de Dios. Además, regresando a Lucas 24, el cuerpo resucitado de Jesús podía comer. Dice en el verso 40, Lucas 24, 40 al 43. Y diciendo esto, que palparan, que vieran, les mostró las manos y los pies. Y como ellos de gozo, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. No es difícil de entender, es difícil de creer. Y nosotros somos culpables, nosotros hacemos difíciles las cosas de Dios cuando no queremos creer lo que dice. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Se trata del Señor Jesús resucitado. Tiene un cuerpo de carne y huesos y puede comer. Allá en Mateo 26, 29, al instituir la cena del Señor, Él dijo, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, nuevamente, volverán a tomar la cena del Señor. En Lucas 14:15, y el enfoque aquí es que ese cuerpo puede comer. En Lucas 14:15, un hombre se emocionó al escuchar a Jesús y le dijo, en Lucas 14:15, dice, oyendo
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el Señor Jesús no le corrigió. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer. En algún momento habrá que comer. No nos vamos a convertir en angelitos y andar saltando de nubecita en nubecita con nuestra arpita, ¿verdad? No. Una cosa más que debemos observar aquí en Lucas 24, en el verso 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En el relato paralelo que tenemos en Juan capítulo 20, se nos dan ciertos detalles de esa misma ocasión. Dice en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El primero de la semana. Y aquí y en China el primer día de la semana es el domingo. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Era el primer día de la semana, o sea, era un día domingo. Y estaban reunidos, pero estaban encerrados por miedo de los judíos. De manera que las puertas y obviamente las ventanas, todo estaba cerrado. Sin embargo, aún así, Jesús se puso en medio de ellos. 8 días después, verso 26, dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora, noten lo primero que dice el verso 26. 8 días después. O sea, nuevamente era domingo. Nuevamente las puertas estaban cerradas. Y nuevamente Jesús se puso en medio de ellos. De manera que, haciendo un breve resumen, al resucitar, Jesús tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual, así como este libro es espiritual. Resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Hay 3 características con las que podemos definir el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Las vimos en 1 Corintios 15. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo incorruptible y es un cuerpo inmortal. Es un cuerpo que tiene forma física y puede comer. Puede entrar y salir aunque las puertas y ventanas estén cerradas. Ahora, ¿qué dijo Juan, el apóstol Juan? En 1 de Juan 3:2. Dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Eso lo dijo el apóstol Juan. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 y 21? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el Señor Jesús venga, ya sea que nos arrebate con Él o nos resucite porque estaremos muertos,
Él va a transformar nuestro cuerpo para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Así dice Filipenses 3:21. Pero para tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, necesitamos o ser transformados o resucitar. O ser transformados o resucitar. Este es un libro espiritual. El cuerpo de Jesús es un cuerpo espiritual. El cuerpo de Adán antes de pecar era un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque era de Dios. Porque era de Dios. A veces pensamos que ser espiritual es usar camisa blanca, corbata, las mujeres falda larguísima, y que eso las convierte en espirituales, aunque tengan también la lengua del tamaño de la falda, pero pueden ser espirituales. Adán, bueno, vamos a hacer una pequeña comparación, un pequeño contraste para fijar en nuestra mente lo que es ser espiritual y pensar así en lo que es el cuerpo espiritual. Por ejemplo, 1 Corintios 15:45. Adán era un alma viviente, dice el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, alma viviente, Jesús, espíritu vivificante. El plan de Dios en cuanto a Adán era que Adán transmitiera vida, pero no lo hizo. Adán pecó y murió, de manera que Adán transmitió muerte. Transmitió muerte. Jesús es un espíritu vivificante, o sea, Él sí transmite vida. Adán es sujicos, lo dijimos la ocasión anterior. O sea, natural, animal. Es el primer hombre que fue formado del polvo de la tierra. Dice el versículo 46. Estoy en 1 Corintios 15, 46 y 47. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Noten el 46. Habla de lo espiritual y lo animal. Lo espiritual y lo animal. Adán es lo animal, es sujicos. Ya explicamos eso la ocasión anterior. Jesús es espiritual. La palabra griega de la cual se tradujo esta expresión espiritual es la palabra neumáticos, como neumático, las llantas de los carros, así les llamamos neumáticos. ¿Por qué? Por aquello de lo que están llenas. ¿De qué están llenas las llantas? De aire. Así nada más. Entonces, Jesús, y obviamente esto no significa que Jesús está lleno de aire, sino así de ahí viene la palabra neumático, espiritual, lo espiritual. Obviamente Jesús no fue creado, Él ha existido por toda la eternidad con el Padre y con el Hijo, pero calificar en la Biblia, calificar algo como espiritual, como neumáticos, significa que se ajusta a los criterios de Dios, que se ajusta a las normas de Dios. Algo en la Biblia, algo es espiritual porque es de Dios y o tiene el deseo de ser como Dios. Si yo digo que quiero ser un hombre espiritual, estoy diciendo que tengo el deseo en mi corazón de ser como Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 10:3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. El alimento espiritual. Obviamente está hablando del maná y se le llama alimento espiritual porque es de Dios.
venía de Dios. Y porque en este caso tipifica al verdadero pan que descendió del cielo, al Señor Jesucristo. Allá en Juan 6:32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y más adelante en el verso 35 y 48 dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en la Biblia tenemos el alimento espiritual. También tenemos la bebida espiritual. ¿Por qué se le llama bebida espiritual? Porque es de Dios. Y porque tipifica la verdadera bebida, la verdadera agua que procedía de la roca espiritual a propósito. Miren en el verso 4, 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. De manera que la Biblia nos habla del alimento espiritual, la bebida espiritual, la sabiduría espiritual. Ahí en Colosenses 1:9 dice de esta manera, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La semana pasada, allá en Santiago 3:15, leímos de la sabiduría animal, la sabiduría sujicos, la sabiduría natural, la sabiduría terrenal. Pero aquí está hablando de la sabiduría espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es de Dios, porque procede de Dios, como este libro. Es un libro espiritual, físico, tangible, pero es espiritual porque es de Dios. Ahora, regresando a 1 Corintios 15, cuando los creyentes en Jesucristo resucitemos, lo haremos con un cuerpo espiritual, porque será de Dios. Vamos a ser transformados. Seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. Verso 48 y 49 dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Este es el poder didáctico de las palabras inspiradas de Dios. Y aquí en el verso 49, ya no lo vamos a desarrollar, pero aquí en el verso 49 podemos ver el poder didáctico de las comparaciones bíblicas. Hay dos palabritas allí, así como, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. Y aquí terminamos. Este pasaje, 1 Corintios 15, 35 al 50, nos ha enriquecido revelándonos dos cosas: la esencia del cuerpo resucitado y la esencia del cuerpo espiritual. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 15 de 1 Corintios. Sin embargo, les dije que este pasaje nos iba a revelar ¿cuántas cosas? 3. Sí. Y no hemos estudiado la tercera. Si recuerdan ustedes cuál es la tercera, lo haremos. Y si no, nos dedicamos a otra cosa. No se oye acá en el micrófono. La esencia del reino de Dios. Claro que sí. De manera que con esto ya concluimos 1 Corintios 15. Hacemos a un lado 1 Corintios y nos vamos a enfocar en el reino de Dios. O sea, en un estudio acerca del reino de Dios. Y ahí es donde vamos a ver la esencia del reino de Dios. La próxima ocasión, si Dios nos permite, vamos a comenzar con eso. Ya no vamos a hablar de Corintios, sino del reino, el reino de Dios. Oren para que Dios hable a nuestra vida, para que podamos seguir creciendo, seguir siendo edificados. Que Dios les
bendiga.